habíamos visto entonces que tenemos, no quiero confusiones en el examen, por si acaso, ¿ya? Entonces habíamos visto, voy a hacer un esquema nada más, un esquema que tenemos un esqueleto axial y un esqueleto apendicular, ¿ya? Entonces, para unir el esqueleto axial con el apendicular tenemos dos cinturas, una cintura escapular y una cintura pélvica, ¿ok? La cintura escapular estaba formada por la escápula y la clavícula. La cintura pélvica, que es lo que vamos a ver ahora, está formada por dos huesos coxales, uno derecho, uno izquierdo y el sacro. No quiero que se confundan entre un hueso coxal y sus partes del hueso coxal, ¿ya? Entonces un hueso coxal es todo eso. Estoy malísima dibujando, chicos. Ya, imagínense que es este, ya aquí tienen el sax. Y ahí van a tener el sacro y aquí el coxal. Entonces, el hueso coxal, todo esto es el hueso coxal, ¿ya? Este hueso coxal tiene partes, habíamos visto, ¿no ven? Tiene partes, está formado por tres huesos. Entonces, esos tres huesos no los vamos a ver en el esqueleto que ustedes van a tener en el anfiteatro, porque están fusionados, esos huesos se fusionan. ¿Por qué creen que habrá tres? ¿Y hasta cuándo creen que hay tres? ¿Qué pasaba con el cráneo? Había las fontanelas, había las suturas que no se sueldan, ¿no ven? Hasta cierta edad. Han visto que los niños pequeños son más cabeza que el cuerpo porque se desarrolla primero el cerebro. Por eso es que esos huesitos, esas suturas se osifican antes que otros huesos. Entonces, si en la cabeza teníamos suturas y teníamos fontanelas, que era para dar espacio, para que crezca el cerebro, y luego se osificaba una vez que dejaba de crecer el cerebro. Pero en la cadera, las personas crecen ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo han crecido ustedes? Hasta la adolescencia, ¿ya? La adolescencia es una edad que es variable, ¿listo? Cuando termina la adolescencia es una edad variable. Y de hecho muchos son adolescentes a los 25 años. ¿Por qué? O más. ¿Por qué? Porque no maduran. Porque la adolescencia incluye la parte funcional, anatómica, pero también la parte psicológica, ¿ya? Entonces eso es un concepto muy grande. Pero nosotros terminamos de crecer más o menos entre los 12 y los 16 años. ¿Listo? Va a haber situaciones especiales en que los huesos se soldarán antes y dejan de crecer antes. Pero eso son situaciones especiales. Ahora, entonces, si nosotros dejamos de crecer en la adolescencia, este hueso tiene tres núcleos, tiene tres huesos precisamente por eso, porque tiene que crecer. Igual que los huesos largos tienen su cartílago de crecimiento, entonces estos tienen tres núcleos que no se osifican hasta la adolescencia porque tienen que seguir creciendo, ¿ya? Entonces, este hueso coxal tiene tres huesos que se llamaban, ¿cómo? Ilio y pubis. Estos se van a osificar en la adolescencia. Entonces, de nuevo, la cintura pélvica está conformada por dos huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo, y el hueso sacro. Este hueso coxal está compuesto por tres huesos, ilio, isquio y pubis. ¿Ya? Bien, entonces si esto está claro, vamos a ir viendo algunas características que tienen cada uno de estos huesos.
sacro es la continuación de la columna, ¿no ves? El hueso sacro es el principal hueso de la columna que nos va a conectar el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí tenemos, si nosotros ocultamos esto para mirar, aquí vamos a tener, ¿cuántos sacros hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Estos huesos, estas vértebras, en realidad que son vértebras que se fusionan, van a tener igual sus orificios intervertebrales, los orificios sacros. Estos orificios sacros, por acá igual van a salir nervios, troncos nerviosos. Y de aquí estos troncos nerviosos van a formar después el plexo sacro. Y nosotros vamos a ver luego plexo lumbar y plexo sacro y vamos a ver cuál es el que va a dar origen al nervio más grande que tenemos en el cuerpo. ¿Cuál es? ¿El ciático? El ciático, porque el ciático va a bajar a inervar todo lo que es el miembro inferior. Bien. Entonces nosotros tenemos aquí esta cintura pélvica. Y esta cintura pélvica nos va a dar una cavidad, ¿ya? ¿Qué se llamará la cavidad? Es muy lógico, ¿no? ¿Qué se llamará la cavidad? Cavidad pélvica, ¿ya? Habíamos dicho que esta cavidad pélvica va a tener dos fosas y todo lo que está relacionado con esto va a estar relacionado con el hueso que está cerca. Entonces, ¿este qué hueso es? ¿Ah? Ilio. Entonces aquí va esta cavidad pélvica va a tener fosas, una fosa derecha y una fosa izquierda. ¿Qué se llamaba esta fosa? Fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque está en contacto directo con la cara interna. Aquí van a tener en este hueso coxal este hueso va a tener dos caras, ¿ya? Y va a tener bordes. ¿Qué tipo de hueso será? Es un hueso plano. Ahí yo tengo médula ósea roja. Cuando vamos a hacer una punción para ver, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál es el cáncer principal de la célula? De la sangre. La leucemia. Entonces, para yo buscar, para diagnosticar si tiene un cáncer de la sangre, algún tipo de leucemia, que hay muchas variedades, tengo que irme donde se producen las células sanguíneas. ¿Y dónde se producen las células sanguíneas? En la médula ósea roja. Y habíamos dicho que la médula ósea roja está en los huesos planos, ¿ya? Entonces, este hueso es un hueso plano. Y nosotros, este es el hueso, es un órgano hematopoyético por excelencia, más que el esternón. ¿Por qué? Porque este es más grande y este está más funcional hasta la mayor edad. El esternón muchas veces deja de funcionar como órgano hematopoyético antes. Pero ustedes van a ver en el anfiteatro, y me encantó ver la degeneración que se puede ver en el anfiteatro de la columna vertebral y de los huesos coxales. Van a ver huesos coxales tan delgaditos que hasta algunos se ponen casi transparentes. ¿Y de qué va a depender esto? De que mantengamos nuestros huesos funcionando, de la actividad física. Porque aquí su compañero fisioterapeuta no me va a dejar mentir, que si nosotros sometemos un órgano a trabajo de fuerza, a presión, ¿ya? Ese órgano se va a mantener más vital y se regenera, porque el hueso se regenera hasta que nosotros morimos. Cuando veamos fisio, cuando vayan a ver fisio, van a ver cómo es el proceso de regeneración del hueso. Todo el tiempo se está regenerando.
tubo digestivo. Entonces son órganos que se regeneran siempre. Entonces, este es un órgano hematopoyético por excelencia, es un hueso plano, es un hueso par. ¿No ves? Tenemos un derecho y un izquierdo. ¿Será simétrico o será asimétrico? Es asimétrico. ¿Ya? Es asimétrico. Entonces, va a tener dos caras, una interna y una externa. O si quieren llamarla una endopélvica y otra exopélvica, igual que el cráneo, ¿se acuerdan? Entonces, esta será su cara interna y esta será su cara externa. ¿Cómo sé cuál es la cara interna y cuál es externa? Fácil. Yo miro esta, ¿qué es? Miro el acetábulo y obvio que esa es la externa. Yo miro aquí, ¿qué se llamaba esta superficie? No se les va a olvidar nunca esa. ¿Qué se llamaba? Va a formar la articulación sacroiliaca, sí, pero ¿qué se llamaba esa superficie? ¿Qué se llamaba esa superficie articular? Que le puse con ese nombre en el examen y se desubicaron por completo. Auricular. Sabía que se habían desubicado por completo, por eso ese día en el examen les dije, tiene forma de oreja, por eso se llama auricular. Ni así no se ubicaba. Ya, entonces tiene forma de oreja y esta es la superficie auricular que va a ir a formar la articulación sacroiliaca, como decían, por lo tanto se va a articular con la superficie auricular del sacro. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Habíamos dicho, entonces, si tiene dos caras, lo más relevante que tenemos en la cara externa es el acetábulo y lo más relevante que tenemos en la cara interna es la superficie articular o auricular para la articulación sacroiliaca. Ahora, además, cuando veamos músculos y partes blandas, vamos a ver que hay estructuras importantes aquí donde se van a insertar los músculos, ¿ya? Habíamos dicho que tiene dos caras, entonces una externa y una interna, por lo tanto va a tener también bordes, ¿listo? Este va a tener un borde superior, que es este, que está completamente en el hilo, ¿ya? Entonces este sería el borde superior. Empieza el borde superior en la parte anterior y donde termina, la anterior clase ya les adelanté algo, tenía dos estructuras importantes. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije que se toquen? Las espinas ilíacas. Entonces, el borde superior va a empezar en la espina ilíaca anterosuperior, que es esta, ¿ya? Que es esta, y va a terminar en la espina ilíaca. No, estamos hablando del borde superior. Entonces sería póstero superior. No se olviden esto. Este hueso coxal va a tener una espina ilíaca anterosuperior, y si tiene una espina ilíaca anterosuperior va a tener una espina ilíaca posterosuperior. Entonces, si tiene una anterosuperior va a tener una espina ilíaca anteroinferior y una espina ilíaca posteroinferior. Entonces la vamos a ver aquí. ¿Ya? Si esto es anterior, yo sé que es anterior porque aquí está la sínfisis del pubis. ¿Ya? Entonces esta sería su espina ilíaca anterosuperior y esta sería su espina ilíaca anteroinferior. Yo me voy atrás y esta sería su espina ilíaca posterosuperior y esta sería su espina ilíaca posteroinferior. Entonces, en este borde superior vamos a ver que se insertan músculos importantes cuando veamos tronco, ya cuando veamos músculos del tronco. Entonces vamos a tener en la parte posterior que el dorsal ancho va a terminar insertado ahí,
vamos a tener el parte del transverso, los oblicuos se insertan aquí, todo lo que es la famosa faja abdominal y los músculos del core, del tronco, se van a insertar en este borde superior del hilo, ¿ya? En todo este borde superior. Ahora, ¿qué más? Además, en este borde anterior, fíjense que yo tengo las espinas y luego voy a tener esta superficie que me conecta con qué hueso. Este sería el ilion y este sería este es el pubis, ¿ya? Este es el ilion y este sería el pubis. Que aquí no se marcan porque estamos aislando solo el ¿ya? Entonces tenemos aquí el ilion, el pubis y el isquion aquí abajo. Ahora, este borde va a terminar aquí adelante y ahorita cuando veamos pubis, vamos a ver que van a formar la similitud del pubis. ¿Qué más? Vamos a tener aquí dos estructuras importantes. Este sería el acetábulo. Sus compañeros que van a dar fémur me van a hablar de las características importantes de esta cavidad. Fíjense que el acetábulo es un semicírculo aquí en la unión entre vamos a volver atrás para verlo completo. Fíjense, aquí ya les voy dando la pista a los que van a exponer. Esta partecita, esta escotadura es importante y ellos nos van a decir por qué. Entonces, si yo oculto esto, fíjense que aquí tengo el ilion, aquí tengo el isquio y aquí tengo, el pubis y el isquio. En la unión entre el isquio y el pubis no se une este arco que tiene el acetábulo, ¿ve? Por lo tanto va a tener una escotadura acetabular. Y luego fíjense que el cartílago de articulación no es completo, ¿ve? No es completo, tiene una parte, y esto lo van a ver clarito ustedes cuando vayan a ver el hueso real del anfiteatro, lo tienen que identificar, ¿ya? Entonces fíjense que tiene una superficie cubierta por cartílago y otra superficie que no es cubierta por cartílago, que está directo el periósteo del hueso. Esto tiene una característica importante. Por acá va a entrar una arteria que va a nutrir la cabeza del fémur. ¿Listo? Y ya los chicos nos van a decir qué ligamento es el que une esta superficie articular con la cabeza del fémur, que es por donde va a ir la arteria. Fíjense que en una artrosis, ya les había explicado cuál es la diferencia entre artrosis y artritis, ¿no ven? ¿No? Sí. Una artritis le puede dar a ella, a mí, a cualquiera que no tiene una patología degenerativa en cualquier articulación, ¿ya? Se infecta y esa es una artritis. La artritis es una infección de una articulación. En cambio, la artrosis es una degeneración de esta articulación. Se presenta principalmente en quienes, en las personas mayores de edad avanzada, en las personas que hacen sobreuso de esa articulación, por lo tanto las personas con sobrepeso, con obesidad van a hacer artrosis. Entonces fíjense, una artrosis de cadera, aquí tiene que haber un espacio entre esta superficie articular y la cabeza del fémur. Nosotros lo vemos aquí. Esto tiene que ser muy móvil, ¿ya? Pero cuando hay una artrosis hay un desgaste del cartílago articular, entonces eso tiende a adherirse, roza el hueso contra el hueso. Duele, por supuesto que duele.
y las personas con eso se movilizan menos, y es un círculo vicioso del que no pueden salir. Pero ¿qué ocurre? Si esto se desgasta y en la cabeza del fémur apoya mucho sobre esto, este espacio que es por donde entraba la arteria nutricia, no va a colapsar. Y hay una patología importante que se da en las personas mayores y a veces en personas jóvenes también, que es la necrosis de cabeza de fémur, ¿ya? Por alteraciones que se pueden presentar. Bien. Entonces, eso vemos ahí. Luego tenemos, fíjense aquí, esto que es un orificio o un agujero, ¿ya? Este es el agujero. ¿Qué se llamará? ¿Alguien tiene idea? No. Es el agujero obturado. Va a haber ahí, ¿por qué se llama así? Porque va a haber después una membrana que va a cerrar eso. Y es la membrana obturatriz, que vamos a ver que va a cerrar todo. Eso tiene mucha importancia cuando veamos suelo pélvico, todo lo que es partes blandas, músculos de suelo pélvico. ¿Ya? Entonces aquí tienen. El isquion es la parte importante que les decía donde nosotros nos sentamos. ¿Listo? La forma correcta de sentarse no es apoyarse sobre el coxis y sobre el sacro, que muchos hacemos, es lo que dice un escritor famoso: los jóvenes de hoy en día se chorrean en la silla, dice, ¿ves? Se sientan así. Entonces ahí es cuando nos sentamos sobre el sacro y sobre el coxis. Lo correcto es que nos sentemos sobre el isquion. Para sentarnos sobre el isquion nosotros hacemos higiene de postura de columna vertebral. ¿Por qué? Porque la columna tiene que mantener sus curvaturas. De esta forma nosotros estamos sentados sobre el isquion. Caso contrario, estamos apoyados sobre el sacro y sobre el coxis. ¿Listo? Entonces, el pubis tiene sus dos ramas, fíjense, y por lo tanto va a tener igual su cara externa y una interna. Lo importante de este hueso es que va a formar aquí la sínfisis del pubis, ¿ya? Entonces esta sínfisis del pubis no se osifica, difícilmente se osifica. Van a encontrar ustedes en el cadáver, o cuando vayan a ver osteología, van a encontrar que normalmente el cartílago se seca ahí, pero termina, sigue uniendo. En las personas muy mayores ya puedes encontrar probablemente esto osificado. Bien, otra de las patologías importantes que se da, así como se da la artrosis de cadera, aquí en esta articulación se llama, ¿qué se llamará? ¿Se acuerdan que la del hombro, del húmero, se llamaba glenohumeral? ¿Esta qué se llamará? Es correcto decir articulación de la cadera, está bien, ¿ya? Es correcto decir, pero específicamente nada. No. No. Ya, no importa. ¿Puede creer que se me puso en blanco? Ya. Ahorita me voy a acordar. Ya. Entonces esto tiene una articulación, bien, tiene un nombre específico, pero no hay problema y siempre lo mencionamos como articulación de la cadera, ¿ya? Tenemos entonces una articulación sacroiliaca y una articulación coxofemoral, doctor. coxofemoral, del coxar, ¿ya?
coxofemoral. Entonces, vamos a tener aquí, fíjense, articulación sacroiliaca, coxofemoral y articulación de la sínfisis. Esto es una articulación por si acaso, ¿ya? Es la sínfisis ubiana. Bien. Ahora, este ilion, fíjense aquí, se ve que tiene líneas. ¿Ve? Estas líneas las vamos a volver a ver porque estas líneas son para las inserciones de los glúteos, ¿ya? De los músculos glúteos. Entonces, vamos a ver. Ahora, no habíamos visto esta parte posterior, el borde posterior, aparte de tener sus espinas ilíacas, posterior superior y posterior inferior, va a tener aquí una gran escotadura, ¿ven? Esta es la escotadura ciática. ¿Quién cree que sale por ahí? El nervio ciático. El nervio ciático. ¿Listo? La anterior vez, entonces, que cuando veamos músculo y veamos plexos, vamos a volverlo a ver y por acá va a salir el gran nervio ciático. ¿Listo? Entonces, esto es importante porque siempre entra al examen. ¿Ok? En esa escotadura va a pasar por ahí el nervio ciático. Bien, prepárense el grupo. Creo que sí. ¿Qué pasaría si te digo que no voy a comprar Chicos, la escotadura ciática está pasando ese músculo que es el piriforme y aquí está el ciático saliendo, desde aquí ya se lo ven. Por debajo de ese piriforme está saliendo por la escotadura ciática del borde posterior del coxal. ¿Ok? Ya. Bien, adelante chicos, ¿quiénes están? Cardoso, Flores, Calderón y Jurado. ¿Qué cosa les tocó? Por favor.